Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, los argentinos parece que están divididos entre quienes creen que realmente la vicepresidenta Cristina Fernández fue víctima de algún tipo de conspiración. Incluso se habla específicamente de conspiración de la derecha que pretendía acabar con su vida, y quienes, por el contrario, sospechan que se trata de un montaje para contrarrestar, también agregan eso, las acusaciones de corrupción por las que se le procesa. Así que vamos a tratar de hacer una suerte de peritaje de los hechos desde varios puntos de vista. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. A ver, tenemos en la mesa a José Ramón Salas, que es experto en armas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por con invitarme. nosotros. Vamos también a tener desde Argentina a un periodista del importante periódico La Nación, Hugo Machiavelli, que conversó ya con nosotros en la radio sobre este tema. Hugo, gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo. Un gusto, Juan Manuel, por compartir. Gracias. A ver, tenemos también desde Argentina a Diego Ángeles, que es experto en protección ejecutiva y gubernamental. Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? A ver, vamos a empezar con Hugo y el tema de esta división que he notado en las entrevistas que hacen a los argentinos. Algunos ven con escepticismo lo sucedido y otros han salido a las calles a defender a la vicepresidenta. ¿Cuán agudo es la diferencia, Hugo? Yo creo que hay que separar a esta altura dos planos del acontecimiento que ocurrió anoche. Estamos casi a 24 horas de lo ocurrido. Un plano es el del hecho real, que está con novedades ahora mismo. Fernando Sabag Montiel, de origen brasileño, que nació en el 87 en San Pablo, hijo de una argentina y con padre chileno, que radica aquí con trabajos vinculados con el transporte de pasajeros, algunas de estas aplicaciones que ustedes conocen, y con sus redes sociales, que describe un perfil de alguien tal vez border, con una mirada muy en contra del gobierno. Está siendo indagado por un hecho que se considera, por ahora al menos, de la acción de un lobo solitario. Esto puede cambiar, pero la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y también el fiscal Eduardo Tayano, hoy conversábamos, ¿no? El mismo que investiga el asesinato como hipótesis del fiscal Nisman, es el que interviene en este caso. Hay una larga declaración indagatoria de este hombre de 35 años que llegó hasta esa instancia violando la seguridad muy, muy desprolija de la vicepresidenta, que tiene más de 100 hombres a su alrededor, dependientes de la Policía Federal Argentina, algo así como el FBI, aquí que funciona para cuidar a los primeros mandatarios. Y Cristina Fernández tiene más custodios que el propio presidente Alberto Fernández. Esto por algunas razones que serían largas de explicar ahora, pero claramente fue 2 veces presidenta, además de actual vicepresidenta, y hay alrededor de ella varios conflictos políticos. Sin embargo, el hecho determina que además del allanamiento en su casa, en donde encontraron 2 cajas de balas de otro calibre al del arma utilizada, que es una Versa calibre 32, entre lo que se sabe, por ahora no tiene más elementos que el hecho de que fue alguien que actuó de motus propio por un rasgo que nadie sabe cómo describirlo, pero que se investiga también a partir de ahí algo más complejo, que es el rol de la custodia, cómo se llegó hasta ahí, y a partir de ahora se abre otro plano más conversable y opinable, que son la de las especulaciones políticas, las manifestaciones, que el propio presidente comenzó anoche, antes de comenzar esta jornada, con un decreto declarando un feriado nacional y una movilización de gente más proclive al gobierno, que van a dejar un escenario que no termina de cerrar una grieta, que para el presidente y para otros son el escenario, lo que se llama el estado de la cuestión frente a esta reacción individual, pero que conmociona a la Argentina. De todas maneras, el escenario complicado desde el punto de vista de las contradicciones entre un mal gobierno y sus opositores, y lo que pasa con la prensa y con la justicia, que por supuesto cumplen con su rol en un sistema democrático, no alcanzan a explicar lo que fue un intento de magnicidio
tampoco es el más grave desde la vuelta de la democracia, porque el expresidente Alfonsín tuvo un hecho similar a comienzos de los años 90. Tenemos los dos atentados, el de la Embajada de Israel en el 91 y el atentado al AME en el 94, y tenemos lo que la justicia investiga como un magnicidio, el del fiscal Nisman, que estuvo a punto de denunciar a funcionarios de este mismo gobierno. Con lo cual hay algunas precisiones de parte del propio Poder Ejecutivo y una manifestación multitudinaria en las calles del centro de Buenos Aires más proclive a la gente del gobierno que a todo el arco opositor, que sí anoche salió muy temprano a reclamar la paz y a repudiar este atentado. ¿Cómo no? Bueno, Hugo, yo solo agregaría, aunque no es en una figura de primer orden, sino de segundo, el helicóptero del hijo de Menem, que todavía yo creo que hay muchas preguntas. Muy buena observación de Carlitos Jr., muy buena observación, muy oportuna para agregar a esta enumeración, porque es un hecho que, según la justicia, tuvo origen en un accidente. Sin embargo, todavía la familia sigue denunciando un atentado en esos años 90 tan convulsionados que vivió la Argentina. Cómo no, Hugo, sé que tienes que regresar a la radio. Te agradezco que hayas estado aquí, aunque sea brevemente con nosotros, para tener una idea general de los hechos. Antes de conversar con Diego Ángeles, que es experto allá en Argentina en protección ejecutiva y gubernamental, Diego, te pido permiso para hablar primero con José Ramón Salas, que está aquí en la mesa y que es experto en armas. Vamos a ver las imágenes, ¿no? Hay dos ángulos hasta ahora. Uno de frente, donde yo en un principio creí que era una pistola de agua, que era una broma. Pareciera. Porque, ajá. Y la pregunta que yo quiero que tú me respondas es, ellas dicen que no vio nada, pero algo sintió. Una pistola cuando se encasquilla, que suelta aire, ¿qué es lo que ella siente ahí? En las imágenes se ve que ella observa que le están apuntando, porque de hecho ella se agacha. Lo que me resulta ilógico es ver cómo responde el esquema de seguridad, porque no hay reacción de las personas que están. Se supone que las personas que están alrededor de ella son escoltas y están preparados para evitar este tipo de situaciones. Una de las vulnerabilidades que tiene una personalidad pública es que al estar expuesto tiene que mezclarse con el pueblo, entonces es muy fácil llegarle, y para eso están los esquemas de seguridad. Pero antes de ir allí, como experto en armas, es común, yo estuve revisando en la historia reciente, que se encasquille una pistola y solo encontré un caso no comprobado, y además que yo no me lo creo, ¿no? Que es un caso donde Fidel Castro dice que en Chile le habían puesto un arma dentro de una cámara de televisión o de fotografía, cosa poco rara, y que los del exiliado dicen que se le encasquilló y Fidel dice que no tuvieron el coraje de apretar el gatillo, ¿no? Es el único caso. ¿Hay otros casos? No, las armas fallan por tres razones principalmente. La primera es por culpa del usuario. Esa es la principal. La segunda por culpa de la munición y la tercera por culpa del funcionamiento o el mantenimiento del arma. En este caso, observando la foto, primero que se ve que el arma está bien maltratada, pues se le ve hasta óxido en la foto, pero en el arma se observa que el cargador es una Versa Luz B84 de calibre 7.65. Dice que tenía 5 balas. ¿Cuántas balas lleva? En el cargador, creo que lleva hasta 8, un máximo de 8 municiones lleva esa pistola. ¿Qué pasa? Lo más probable es que esa pistola sea una pistola de acción simple. Entonces, primeramente, todas las armas semiautomáticas, tú le introduces el cargador y tienes que llevar el carro hacia atrás con la mano para que lleve una munición del cargador a la recámara. Y según lo que yo leí en los reportes de la prensa, la pistola estaba operativa, la pistola tenía municiones en el cargador, pero la pistola no tenía una bala en la recámara. Al no tener una bala en la recámara, no puede dispararse, es imposible que se dispare. Se llega a escuchar clic, clic. Pudiese ser, si tú tienes una pistola, sea simple acción o doble acción, si la pistola tiene el cargador puesto, no tiene una bala en su recámara y accionas el gatillo, si es de doble acción vas a escuchar el martillo golpeando, pero no va a golpear a nada porque no tiene nada, lo tiene en el cargador, es decir, en la empuñadura. Si la pistola es de acción simple y la persona la cargó y la tiene con el martillo hacia abajo, como es acción simple, quiere decir que del gatillo no va a ser la acción de llevarlo hacia atrás y caer hacia adelante para martillar, sino que él tendría que haberlo llevado con la mano. Pero definitivamente el reporte de prensa dice que la pistola no tenía una bala en la recámara y por lo tanto era imposible que disparara. Muy bien, bueno, a ver, vuelvo de nuevo a la imagen, insisto en esta pregunta porque
ella hace como si hubiera sentido algo, no solo visto, ¿no? Y se busca en la oreja. Cuando un arma no tiene una bala en el directo, expele algún tipo de aire. Mira aquí, que hay quien dice que buscó un libro que se le había caído. Esa es otra versión. Pero la pregunta concreta es esa. ¿Ella pudo físicamente haber sentido algo? Ella pudo haber sentido, visto, observado y haber sentido el ruido. Pero del disparar al seco, como se dice, y no tenía munición, no va a salir nada. No sale nada, ¿no? Porque ella como se está buscando, tocando. No sale nada. En tu experiencia, alguien que le sacan y le ponen una pistola en un arma en la cara y si se sintió en la cámara, ¿es común quedarse como si nada? Bueno, ahí entra la parte de la posibilidad de que sea un montaje, porque indudablemente, yo observando de este punto, yo trabajé en seguridad presidencial por 5 años. Yo estuve, al igual como están los escoltas que estaban que estaban con ella. Entonces, me parece, si uno ve las imágenes, el escolta que está del lado derecho de ella ni siquiera se dio cuenta que sacaron un arma. El de la izquierda observa que le sacan un arma, la persona huye entre la multitud, pero no hace nada para taparla con su cuerpo o algo. Pero la persona que ve un arma frente a sí... Las reacciones son diferentes. Sí. Puede ser bueno, ¿qué pasó después? Vamos a mirarlo y vamos a hablar, sí, ya con Diego Ángeles desde Buenos Aires, que es experto en protección ejecutiva y gubernamental, y también contigo para el actuar no solo de Cristina, sino de la custodia, que me imagino que habrá que abrir un caso investigativo en ese caso. Y también otros magnicidios, algunos frustrados y otros lamentablemente exitosos. En realidad esto no llegó a ser un magnicidio, ¿no? Pero digo, vamos a revisar en la historia. Ya volvemos. Bien, continuamos analizando pues este atentado, que algunos no se lo creen, a la vicepresidenta y expresidenta, ex primera dama y figura clave de la política en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con José Ramón Sala, que está aquí con nosotros. Y vamos a pasarle ya la palabra a Diego Ángeles, allá en Buenos Aires, que es experto en protección ejecutiva y gubernamental. Y por supuesto, Diego, lo que quisiera que tú me analizaras es todo lo que ocurre a partir de que se oye que el golpe de gatillo, la reacción de los escoltas, la propia reacción de ella. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, sobre la reacción de la protegida y cuestiones de ahí, no voy a opinar para no ejercer juicios de valor, y sí voy a hablar técnicamente sobre lo que es la parte de protección, ¿no? que es lo que me están comentando, porque hay algo puntual, hay principios básicos en la parte de protección, y uno de ellos es que frente a un atentado hay el principio básico de cobertura, que uno lo puede ver en cualquier situación que ha pasado de atentados en todos estos últimos años, inclusive hace muy poco, y luego la evacuación. Son dos principios básicos de protección y evacuación frente a un atentado. A veces, frente a una amenaza, ya surge los protocolos, y es lo que creo que acá no se han visto, ¿no? Cada servicio de protección, más los gubernamentales, tienen protocolos de actuación, de seguridad, ante emergencia y de comunicación. Entonces, se ve que no han actuado o ha habido una falta de esos protocolos de emergencia de actuación, porque siguen. Hay como una encrucijada que ninguna de las dos cosas nos lleva a un buen puerto. ¿Qué quiere decir? Si ellos detectaron que había un arma de fuego que gatilló adelante de su protegido y no actuaron, es un error grave. Y si no lo vieron, es aún mucho más grave. Entonces, en ninguna de las cosas vemos algo favorable para la protección. En primera instancia, ¿no? O sea, ni protocolos de actuación, ni la actuación en sí misma, sea por omisión o simplemente porque no lo vieron. Hay una segunda parte del video donde ella incluso se encarama, se sube al auto, saluda, lo que la convertiría en un blanco fácil para si hay un segundo tirador. En casos como este, y pensando en Kennedy, que siempre se ha especulado si había un segundo tirador, ¿no es algo que se toma en cuenta?
No es una especulación, es una realidad. Nosotros cada vez que hacemos o tenemos una misión, yo muchas veces le pregunto, ¿no?, ¿cuál es la mejor herramienta del agente de protección? Muchos dicen su arma de fuego, ¿no? Y acá vemos en el asesinato que hubo este año del ex primer ministro japonés, vemos el asesinato del año pasado del presidente de Haití, y así podemos analizar los 124 casos que hay en estos últimos 100 años de ataques a referentes y líderes políticos que vemos que no hay poca reacción con las armas de fuego. Entonces, mayormente, la mejor herramienta en concreto es la planificación. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen que estabas haciendo mención del ex primer ministro japonés, que hay un error curioso, ¿no? Los escoltas parecieran estar, ahí era un arma casera, estar mirándolo a él en vez de estar mirando en derredor. Algo parecido vimos hoy aquí, ¿no? Lo mismo acaba de suceder acá. Si ustedes analizan el video, los agentes de protección están mirando hacia la vicepresidenta en vez de estar mirando hacia alguna persona sospechosa que está, porque justamente nosotros hoy estamos evaluando con el diario del lunes, ya habiendo hecho unos análisis previos, todo, pero en ese momento, cuando uno tiene un atentado, no sabe lo que está pasando. Lo que sabe es que hay una situación de peligro inminente, dentro de los atentados puede ser hacia la reputación, hacia la imagen, y estamos en la mayor escala, que es hacia la vida de la persona. Por lo tanto, como yo dije, se rompió ya cualquier protocolo de seguridad al no actuar, al no proteger y al no evacuar, y luego se sigue cometiendo errores al no estar identificado cualquier amenaza que pueda surgir, porque por supuesto que yo en ese momento voy a pensar de que puede haber sido algún señuelo u otras cuestiones, y nada de eso es lo que vimos. Otro atentado reciente es el de Bolsonaro, que fue con arma blanca. Mira, como yo te dije, te puedo nombrar 124 atentados y me puedo ir año por año. Inclusive tenemos 3 fiscales muertos. Pero me vas a tener que nombrar los que yo tengo en video. Tengo el de Bolsonaro. Sí. No, está bien. A lo que voy, que nosotros estamos viendo últimamente, bueno, como vos estás mostrando acá, estamos viendo la vulnerabilidad de los sistemas de protección. O sea, sea Bolsonaro, sea hace poquito también el presidente de Chile le pegaron un piedrazo en la cara. Entonces, tenemos casos... El de Colosio, por ejemplo, que eso fue en México, que es igual, todo es en una multitud. Tenemos ahí la imagen del momento en que Colosio le disparan igualmente en la cabeza. Además, el arma llega a eso, a quemarropa total. Tenemos más de 124 casos en estos últimos 100 años en donde los esquemas de protección no funcionan. O sea, concretamente hay que entender que los sistemas de protección del siglo XX no funcionan más. O sea, el paradigma de la protección tiene que cambiar radicalmente. No funciona. Ahora, no hay eficiencia. Cuando una persona quiere llevar adelante un atentado, lo logra. Acá no tuvo los medios. Ahí voy a la clave. Un suicida, una persona que está dispuesta a morirse, que no le importa protegerse, es muy difícil. El atentado de Ronald Reagan, por ejemplo, que también tenemos imágenes, y tú dices, se supone que es el servicio secreto y la protección una de las mejores del mundo, y llegó hasta allí, ¿no? El problema es que la personalidad, sobre todo si es político o una personalidad política, tiene que mezclarse con el pueblo, tiene que estar, no la puedes mantener alejado, no la puedes meter en un vehículo tipo papamóvil que le pones con vidrios antibala. Entonces, esa misma cercanía con la gente expone fácilmente a que el sistema de seguridad sea violentado. Es muy fácil llegarle a una personalidad. Lo que pasa es que muchas veces la gente se intimida, pero es como usted dice, una persona que esté decidido a hacerlo, tenga tendencias suicidas o no, está decidido, va a poder llegar. Y está el de la barbarie, que es el de Luis Carlos Galán, que ahí fue con ametralladora, no solo, él llega a subir en la tarima, esa es una imagen terrible de la historia latinoamericana, y ahí es al que le den. Eso es peor, más difícil todavía, ¿no? Es una cosa tremenda. Ahora, la personalidad, Diego, de un presidente, de una figura pública, que se logra imponer a veces a su escolta, yo hago esto porque quiero,
voy por aquí. ¿Funciona así o hay manera de controlar a una superpersonalidad como Cristina? Es nuestra función. O sea, nuestra función es brindar seguridad y blindar un objetivo 360 grados. Entonces, si lo quiero blindar con sistemas de protección del siglo XX, no lo voy a poder hacer y está a la vista qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que hay que hacer es blindarlo con sistemas de protección nuevos, modernos. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con, volví a lo mismo, con la planificación, con trabajar con agentes sombras o agentes satélites que trabajan encubiertos, especialistas en detección de personas sospechosas, en donde pueden detectar en masa de 100 o 200 personas cuáles son las 15 o 20 personas sospechosas y tenerlas vigiladas, hacer contravigilancia y trabajar con todos los procedimientos de anticipación y prevención, que todo eso tiene que ver con lo previo, que es lo que fracasa en la mayoría de los sistemas. O sea, aquí hay una imagen, disculpe, que no sé si la producción tenga tiempo de buscarla, que no ha aparecido, que es cuando ella se sube en el auto, que es para lo que más me desconcierta, ¿no? Cuando saluda. O sea, que ella saluda. Es una imagen que va después, no, está en todas partes esa imagen. Es una imagen que ella se para en el auto, saluda, y yo me pregunto cómo le permiten hacer eso. Los procedimientos de seguridad, la gente en esquemas de seguridad se trabaja por procedimientos, ¿ok? Y en base a suposiciones. Si ocurre esto, ¿qué hay que hacer? Y no es una potestad de la personalidad decir, no, yo me quiero quedar, yo quiero saludar al público, sencillamente como dice Diego, ya tenían que haberla protegido y haberla evacuado inmediatamente. Era inmediato, sin necesidad de que ella no tenía tiempo para reaccionar, eran los escoltas los que tenían que reaccionar. Ahora, no le voy a Diego, porque él aclaró que no iba a hacer una evaluación que tenga carga política, pero José Ramón, ¿se presta esto, todo lo sucedido, para que se desarrolle esta teoría conspirativa de que en un momento donde sin duda las manifestaciones de hoy demuestran que victimizarse le podría favorecer, está siendo acusada de corrupción, sí. Parece que con información seria? ¿Se puede montar un show de esta naturaleza? ¿No es demasiado rocambolesco? ¿Sí? Históricamente hay líderes que han hecho eso. ¿De verdad? Sí. En Venezuela Hugo Chávez hacía mucho eso. ¿Sí? Pienso que en Cuba también Bueno, Fidel decía que le hacía un atentado. 600 atentados, pero nunca daba una muestra de debilidad y de fragilidad, porque esto da una muestra de fragilidad peligrosa. Claro. Y además esa cosa imitativa que se produce. Puede alentar a otros a tratar de Exacto. hacer lo mismo. Puede alentar a otros, sí. O sea, no tiene sentido. Pero definitivamente pudiera ser, ya eso es mezclarse con los temas políticos de ese país, pero lo que sí vemos es que no hubo ninguna reacción. Si no es verdadero, si no es un montaje, a mí no hubo me ningún sorprende tipo de reacción. la de ella. Si ustedes creen de verdad que ella vio el arma. Sí, porque ella se agacha. Ella se agacha. Dicen que estaba buscando un libro ahora, ¿no? Sí, pero... el libro de la vida. Eso quizás es para también ella decir como que no sea minor, no te sintió temor, y por eso también muchas veces la personalidad viene y se para, saluda, como decir, bueno, me amenazan, pero yo sigo aquí. Es como mandar un mensaje al pueblo, pero es un mensaje peligroso porque puede haber copias. Alentar, ¿no? Alentar a otras personas. Bueno, pues muchísimas gracias a Diego Ángeles desde Buenos Aires. El tema da para más, ¿no? Lo sabemos. Gracias a José Ramón Salas. Y vamos a hablar de